Muy bien, dice así, 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, o la mejor traducción sería dominio propio, ¿sí? Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Muy bien, hasta ahí la lectura, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias porque podemos encontrar en tu palabra dirección sabia para cada asunto importante de la vida. Y especialmente al abordar una vez más la temática de la familia, pedimos tu dirección para formar en esta iglesia familias en la verdad, familias que glorifiquen tu nombre andando en la verdad. No es fácil el tema en esta mañana, Señor, por eso pedimos tu gracia para que tu Espíritu dirija cada momento y hable más allá de lo que hemos de decir en esta mañana y tú asientes nuestros corazones en la verdad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Casados o juntados? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Porque vivimos en una época en que estar juntados es común y hasta se toma como estar casado, ¿sí? En la cultura que vivimos nosotros, una vez más que una pareja de novios se dice, vamos a vivir juntos, y dice, bueno, ya está, es lo mismo, estamos casados ya. Vos sos mi esposo, yo soy tu esposa, y ya está, ¿no? Se resuelven las cosas, pareciera ser de esa manera. ¿Es lo mismo? Es lo mismo estar casados que juntados, decidir una pareja de novios, decir, bueno, vamos a convivir. ¿Es lo mismo realmente? ¿Es importante para el creyente esto? Saber esta diferencia, marcar esta diferencia, ¿sí? Entre casados o juntados. ¿Es necesario en realidad casarse, ¿sí? Bajo las leyes del Estado para poder formar una familia en la voluntad de Dios? ¿Está mal convivir en pareja sin estar casados? Bueno, todas preguntas que necesitamos ir planteando para poder nosotros, obviamente, poder abordar esta temática desde la Escritura, ¿sí? Vamos a tratar de dar una respuesta a todo esto, bíblicamente hablando, ¿sí? Más allá de la tradición, los conceptos que uno tenga, cómo uno fue formado, la intención nuestra es ir a la Escritura para esto, ¿sí? ¿Está mal el convivir en pareja sin estar casado? Un papel firmado, ¿cambia la situación? ¿Cambia los sentimientos? ¿Los incrementa? ¿O los destruye? Como algunos dicen, no, ¿para qué vamos a ir por eso nos va a arruinar esta linda relación que nosotros tenemos? Bueno, se piensa así, algunos piensan de esa manera, ¿no? ¿Qué respondería usted como creyente si alguien viene a su casa, está tomando mate y de repente le viene con esto, ¿no? Decime vos que vas a la iglesia, ¿está mal estar juntados o hay que casarse? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué le diría a usted desde la Escritura, no? Porque uno puede, según su concepto, decir, no, está mal eso, pero no tiene mucho fundamento. Y otro día, no, y la verdad que no está tan mal, ¿no? Al final es lo mismo. Bueno, ¿qué le respondería usted bíblicamente ante algo así? Bueno, queridos hermanos, siguiendo, y aquí hago un acento, siguiendo con nuestro estudio sistemático, porque usted va a decir, ¿cómo pasó el pastor del domingo pasado, de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y cayó ahora este domingo con casado juntado? Bueno, porque estamos siguiendo un estudio sistemático que empezamos en el mes de junio acerca de la familia. ¿Qué quiere decir un estudio sistemático? Que vamos siguiendo en orden los temas que nosotros de una manera coherente sabemos que deben ir
siguiéndose en un estudio acerca de la familia, ¿sí? Así que después de haber hablado nosotros acerca de una relación de noviazgo y haber enmarcado esa relación de noviazgo, bajo principios bíblicos, corresponde que presentemos la base bíblica por la cual afirmamos lo importante que es el casamiento formal y legal para comenzar una familia en la voluntad de Dios. Ese es el enunciado, ¿sí? La proposición. Pero ahora vamos nosotros a desglosar los textos en la Escritura para poder ver si esto realmente tiene sustento bíblico, esta afirmación, ¿no? Que es importante en verdad el casamiento formal y legal para comenzar una familia en la voluntad de Dios. Lo lógico es noviazgo y después empezar una relación, empezar una familia. ¿Cuál es el puente entre noviazgo y familia? Casamiento. Bueno, de eso vamos a hablar aquí para después, durante lo que sigue de este mes y lo que sigue del mes de octubre, que son los dos momentos que nos quedan este año para hablar de familia, vamos a seguir hablando sobre esta temática, no esta de hoy. Solo hoy es esta temática. Después cambiamos la semana que viene dentro del tema de familia, ¿sí? La intención, y este es otro acento antes de entrar al tema, la intención de este estudio, porque es un estudio, no es una prédica esto, ¿sí? Esto es un estudio, como lo mencioné la otra vez que hablamos de familia, ¿sí? Este es un estudio y no es la intención moralizar, ¿sí? No tenemos la intención, ni yo tampoco tengo la intención de moralizar al mundo. No es que ahora, después que nosotros tenemos toda esta base bíblica, vamos a salir por el barrio a preguntar, ¿estás casado o estás juntado? Ojo, mirá que no tenemos ninguna intención de empezar a arreglar las familias de nadie afuera en este mundo. Ni levantar banderas, ni hacer proselitismo de a favor de que ahora todos casados. No tenemos ninguna intención. En el mundo pasa lo que pasa y va a seguir siempre la corriente de la cultura en general. Más que nada, la cultura que siembra Satanás siempre en este mundo de una manera o de otra, ¿sí? Así que no es la intención hacer una campaña proselitista a favor del casamiento legal de ninguna manera. Ni tampoco tiene esta enseñanza el propósito de hacer esta campaña en contra de las situaciones de convivencia, ¿no? No utilizar esta enseñanza para saber que alguien está, sabes que vengo ahora a hablarte, me parece que no estás en regla vos, no tenemos tampoco esa intención farisaica de ponernos a la ventana a ver si está teniendo relaciones ilícitas con alguien, ¿no? Qué tremendo los fariseos, ¿no? Que encontraron a esa mujer sorprendida en adulterio, tenían que haber estado ahí esperando ese momento, una cuestión de muy mala intención lo que hicieron esos hombres. Bueno, no es esta la intención. No es esta la intención, empezar ahora a pasar revista, a ver quién casado, quién soltero, quién está en convivencia. No. La intención es poder dejar, sin duda alguna, una base sólida para la vida de los creyentes, para que puedan tener unas respuestas bíblicas para esta temática. Al mundo nos corresponde a nosotros predicarles el Evangelio, no moralizarlo, ¿sí? Por eso, la intención es darle al creyente una base sólida, entrando en las Escrituras para darle a la vida familiar un fundamento verdadero sobre el que se debe edificar la vida del hogar. Así será lo que queda de este mes y el mes de octubre, ¿sí? Septiembre volvemos con Pedro, ¿sí? Es darle fundamentos sólidos a la vida familiar, ¿sí? Como cuando uno edifica una casa, cuando uno va a edificar una casa, ¿qué es lo más importante? Los cimientos, ¿sí? Todos dicen que los cimientos es la parte más importante de una casa, ¿sí? Los que saben de construcción lo saben mucho mejor que yo, eso, ¿sí? Es lo que sostiene, lo que va a sostener la casa, unos buenos fundamentos. Cristo hizo una analogía en el Sermón del Monte acerca de tener buenos cimientos para edificar una casa, hizo la analogía con lo que es la vida de fe, donde debemos tener buenos fundamentos. Podemos hacer la misma analogía con una vida de familia, ¿sí? Lo importante es tener buenos fundamentos. Y lo que vamos a hablar nosotros este mes y el mes de octubre son fundamentos sobre los cuales debe edificarse una familia. Entendemos a la luz de la Escritura que debe ser así. Y esos fundamentos son el compromiso, lo que hablamos hoy, lo que vamos a hablar hoy, el principio de autoridad, lo que vamos a empezar a hablar el domingo que viene, el principio del amor y la sabiduría. Un hogar debe fundarse sobre el compromiso del matrimonio, el principio de autoridad, el principio del amor, y un hogar debe ser edificado en sabiduría. Eso vamos a hablar este mes y el mes de octubre con la ayuda del Señor.
Bueno, ¿por qué creemos que es importante y necesario el casamiento legal? ¿Por qué creemos eso los creyentes? O en general, ¿no? A ver, hoy en día hay creyentes que ya están dudando de eso. Pero ¿por qué creemos? ¿Cuál es la base bíblica? Bueno, hay tres cosas que vamos a decir en esta mañana para darle un sustento bíblico a esta afirmación que nosotros hacemos como creyentes, ¿no? En primer lugar, o la primera respuesta a esa pregunta de por qué es importante y necesario el casamiento legal es porque la Biblia utiliza el término casamiento, ¿sí? Es una cuestión lingüística acá, ¿sí? Utiliza el término casamiento para validar una relación de convivencia amorosa entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Cuando la Biblia aborda el tema de la relación entre un hombre y una mujer, una relación sentimental entre un hombre y una mujer, conviviendo, ¿sí?, dentro de un mismo hogar, utiliza la palabra casamiento y en base a ese término hace la diferencia entre aquellos que conviven y aquellos que están casados o unidos de una manera legal. Vamos a utilizar esa palabra porque después van a venir las cuestiones culturales que no vamos a abordar hoy, que en la época de Cristo, por ejemplo, no se iba a un registro civil, porque no existían los registros civiles. No existía esa forma de unir a una pareja legalmente. Eran otras costumbres, pero se los unía legalmente al fin. Bueno, 1 Corintios capítulo 7 es uno de esos textos que nosotros podríamos citar para afirmar esta verdad. Que la Biblia utiliza el término casamiento para dar como válida una relación de convivencia amorosa entre un hombre y una mujer. En este capítulo, como ustedes ven en el versículo 1, este capítulo Pablo lo escribió para responder preguntas que la iglesia de Corintio le hizo a él. ¿Sí? Noten que dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cuál es el problema cuando vamos acá y nos ponemos a estudiar los predicadores ¿Por qué Pablo no nos puso las preguntas que le hicieron? No están las preguntas que le hicieron. Pero sabemos más o menos cómo habrán sido las preguntas por los temas que toca aquí. ¿Sí? Habla acerca de la sexualidad fuera del matrimonio, habla de cómo debe ser la relación sexual en el vínculo matrimonial, habla acerca de qué pasa si alguien es creyente y tiene su marido o su esposa incrédulo, qué pasa si él se va o ella se va, qué sucede con los padres y las hijas que quieren quedar solteras. Bueno, todos esos temas responde acá Pablo. No es raro que en verdad en Corinto tenían problemas con esto, porque en Corinto el tema moral era muy diferente a la cultura hebrea, ¿sí? En la ciudad de Corinto, si uno quería decirle a alguien que era muy inmoral, le decía que era un corintio, porque de las ciudades romanas, la ciudad de Corinto era la más inmoral. Todo lo que uno puede imaginar o pensar, desde desviaciones sexuales y morales, todo se daba en Corinto. Entonces, de esa gente que vivía de esa manera se nutrió la iglesia, ¿sí? De toda esa gente. Entonces ellos venían con todas estas costumbres, con todas estas maneras de vivir, y entonces empezaron las dudas. Queremos vivir bien delante del Señor ahora, pero yo estoy en convivencia. Bueno, yo estoy con una esposa, pero tengo una concubina. Bueno, todas esas situaciones. Bueno, yo no me casé, pero realmente tuve relación. Bueno, todas esas cuestiones que ahora venían como cuestionamiento en la mente de la gente que se convirtió y ahora quiere vivir agradando al Señor. Bueno, y Pablo empezó a responder esas preguntas allí, ¿sí? Así que este capítulo debe ser entendido bajo ese contexto, ¿sí? Pablo respondiendo preguntas, ¿sí?, a la iglesia en Corintio acerca de la vida conyugal, casamiento, soltería, relaciones íntimas y todo eso, ¿sí? Y aunque no vamos a exponer nosotros el detalle de cada asunto aquí tratado, no es la intención de este estudio en esta mañana, sí es importante notar que Pablo, para responder cada una de esas preguntas que la iglesia le hizo, ¿sí?, toma el casamiento como punto de referencia. Toma el casamiento, la situación de estar legalmente casados, para responder a esas diferentes situaciones. Noten esto, cuántas veces Pablo menciona la palabra casamiento. Versículo 9 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, versículo 9 dice ahora sí, dice, pero si no tienen don de continencia o no tienen dominio propio, que es mejor la traducción, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que Pablo utiliza aquí de manera explícita el término casamiento. Él dice que hay una condición donde un hombre y una mujer son considerados casados, ¿sí? Noten lo que dice versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a la mujer. Bueno, ahí utiliza la palabra marido y mujer, que es la condición que adquiere una persona, una mujer y un hombre, luego de casarse, ¿sí? Versículo 27. Verso 27 dice así de esta manera: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Se imaginan todos estos textos sacados de contexto? Parece como para publicarlo en algún momento difícil en la portada de Facebook, ¿no? Ahí, no procures casarte. Wow, sería un buen mensaje si uno quiere tergiversar e influenciar de una manera personal acerca de la soltería, por ejemplo. Bueno, fuera de contexto se pueden hacer un montón de cosas con esto. Pero sí lo que acentuamos es que Pablo utiliza la palabra casamiento para hacer una diferencia entre estar soltero y entre ser marido y mujer. La diferencia está en el momento del casamiento, ¿sí? Ahí Pablo utiliza eso. Verso 28 dice así de esta manera, dice: más también si te casas, no pecas. Dice, ahí de contexto dice: si te casas, no pecas. Ahí está, aclaró el contexto, ¿verdad? Dice: y si la doncella se casa, no peca. Noten que Pablo utiliza la palabra mujer en este contexto para referirse a una mujer casada y la palabra doncella para referirse a una soltera. Noten cómo la palabra mujer en este contexto adquiere otro significado que, por ejemplo, en otro contexto de la Biblia, donde se refiere simplemente a una persona de género femenino. Pero acá se refiere a una mujer casada, una esposa, ¿sí? Y cuando se refiere a la mujer soltera, la llama doncella. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Otro texto que sacado del contexto es tremendo. ¿Por qué dijo eso? Lo digo entre paréntesis. Porque se venía una persecución. Y Pablo dice: a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál es la necesidad que apremia? Se venía una persecución y los apóstoles sabían. Y dice: es más fácil pasar la persecución estando soltero que casado. Y los que estamos casados sabemos lo que eso significa. Tremendo, ¿no? Bueno, ahí se entiende mejor lo que Pablo está diciendo. Por eso digo, estas son respuestas a una iglesia en una situación particular. Noten lo que dice verso 33. Verso 33 dice así de esta manera: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada, verso 34, y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y ahí los maridos pueden usar este versículo también, recortarlo todo para decir agradar a su marido. Incluso saca esa frase nomás y, ¿viste lo que dice la Biblia? Bueno, todas cosas que se pueden hacer con un texto tan complejo como este. Verso 36 dice de esta manera: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya la edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, ¿sí? Y versículo 39 dice así de esta manera: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, Pablo utiliza la palabra casamiento, casarse, estar casado, para hacer una diferencia con aquellas personas solteras, que son doncellas, que son solteros, y muestra que hay una diferencia, ¿sí? Una diferencia con aquel que pasa por este rito, ¿sí? Lo podemos llamar así, por este rito del casamiento, ¿sí? Así que Pablo, así a grandes rasgos, en este capítulo enseña que es a partir del casamiento que las relaciones íntimas son consideradas válidas. Y que fuera del mismo, fuera de ese lazo del casamiento, son consideradas incorrectas delante de Dios. Pablo lo señala ahí, ¿sí? Por eso habla acerca del problema, dice, a causa de las fornicaciones, dice: cada uno tenga, cásese, cada uno tenga cada mujer tenga su propio esposo y cada hombre tenga su propia esposa, su propia mujer. Dice, porque ahí, en ese vínculo, después de haber pasado por el matrimonio, ahí son válidas las relaciones íntimas delante de Dios. Sí, Pablo también dice en este texto que es a partir del casamiento que el hombre puede ser considerado marido y la mujer esposa. ¿Han notado cuántas personas conviven y dicen: somos marido y mujer, ya está? Y te dan a conocer en el ambiente social: es mi esposa. ¿Están casados? Entonces no. Bíblicamente la Biblia dice que no, ¿sí?
Recién a partir del casamiento se adquiere esa condición y un nuevo rol. El mundo dirá lo que dice, yo estoy enseñando lo que dice la Escritura aquí, ¿no? Y es interesante que Cristo, cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿sí?, le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no se considera tu marido, estás conviviendo con ese hombre sin estar legalmente casada. Así que Cristo afirmó, entendió la cultura y entendió que esto era realmente algo mal delante de Dios. Bueno, eso es lo que entendemos de lo que Pablo dice aquí, ¿sí? También entendemos de lo que Pablo dice aquí, que al decir a los solteros que si no tienen don de continencia, que se casen, implica que el casamiento habilita las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer. Y también que es a partir del casamiento que el hombre y la mujer adquieren privilegios y responsabilidades mutuas. Ha notado ahí cuando habla de las relaciones íntimas en un vocabulario bien delicado del apóstol Pablo, bien cuidadoso, y habla acerca de no negarse el uno al otro, está hablando de las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Y está hablando que es en el vínculo del matrimonio que hay estas responsabilidades mutuas, ¿sí? Y no vamos a ahondar en eso porque no es la intención ahora. Si estuviese enseñando Corintios, sí haríamos la explicación de todo lo que eso implica y lo que significa. Pero sí está claro que es a partir del casamiento que eso tiene, que adquieren derechos y privilegios, privilegios y responsabilidades mutuas, tanto el hombre como la mujer. Así que a la luz de lo que Pablo responde en este capítulo, vemos que hay cosas que están reservadas para los que están casados legalmente y que hacerlas fuera del vínculo del matrimonio, de ese rito de casamiento, son consideradas pecados o no válidas delante de Dios, ¿sí? Así que para la Biblia hay una diferencia entre estar casado y no estarlos. Cristo, bueno, ahí menciono una vez más algo que dije recién, el caso de la mujer samaritana, y digo ahí en mis notas, no quiero volver a repetirlo. Bien, así que el uso de la palabra casado tiene un enfoque bien definido en la Escritura. Y lo utilizaban así los apóstoles, el texto bíblico lo usa para aquellos que han pasado justamente por ese ritual de estar casados legalmente delante del Señor, ¿no? Por las leyes del Estado. En aquellos tiempos, por ejemplo, los padres antes eran la autoridad que daba el visto bueno para que una pareja se una. Después, cuando Israel se estableció como nación, eran los líderes religiosos los que daban el visto bueno de que un hombre y una mujer eran considerados marido y mujer. Después nosotros vivimos en un Estado donde el Estado es la autoridad que valida que un hombre y una mujer son marido y mujer, ¿sí? Así sucede. En todos esos casos, Dios está aprobando esa relación. Cuando se ha hecho de esta manera, hay una cosa más que hay que saber que la vamos a mencionar en el tercer punto, ¿sí? Pero bueno, así se utiliza esa palabra casados o casada y casado, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, ¿por qué creemos que es importante y necesario el casamiento legal? Bueno, en segundo lugar, porque la Biblia enseña que el matrimonio legal es más que un papel firmado, es un pacto. Y ahí vamos al texto de Malaquías capítulo 2, ¿sí? Es el último libro del Antiguo Testamento en sus Biblias. Malaquías capítulo 2. La Biblia enseña que el matrimonio legal es más que un papel firmado, es un pacto, ¿sí? Y si hay un texto donde esto queda de manera clara de qué piensa Dios acerca de esto, es este pasaje de Malaquías, ¿sí? Es tremendo lo que dice aquí, así que ya les aviso, lo que vamos a leer es tremendo, ¿sí? Muy bien, dice así, Malaquías, en el último libro de la Biblia, versículo 1 en adelante, dice, ahora pues, oh sacerdotes, noten que le habla a los líderes de Israel. Ellos estaban cayendo en esta situación que va a mencionarse aquí. Está hablando a los líderes de Israel. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y allí seréis arrojados juntamente. ¿Nota el tono de las palabras de Dios contra estos líderes? Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿sí? Habla de arruinar la economía de ellos y habla además de despreciar sus sacrificios. Dice, yo les echaré en la cara a ustedes el estiércol de vuestros sacrificios. Dice, lo que ustedes me vienen a ofrender no me honra en nada.
yo se los echo en cara y de esta manera tan repulsiva. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto, y noten la importancia de que él habla del pacto Dios allí. Y van a ver en un momento por qué hace referencia al pacto de Dios con Israel, porque va a hablar en un momento del pacto del hombre y la mujer. Dice versículo 5, mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahí notan cuál era la función del sacerdote, ¿no? Ser fiel a la palabra de Dios y llevar al pueblo a la palabra de Dios. Versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante los ojos del pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con la hija de Dios extraño. En el contexto, ese versículo está haciendo a la cuestión del rey en ese momento, ¿sí? Que había contraído matrimonio, que contrajo matrimonio con una mujer de otra nación y no de una que adoraba a Dios. Bueno, eso es lo que dice allí. Versículo 12. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Tremendo lo que dice ahí. Esto va a suceder, no voy a aceptar. Y ustedes, ¿qué cosa tan grave habrán hecho estos sacerdotes para que Dios diga, no voy a aceptar con agrado la ofrenda de vuestras manos? Pero dice algo más, ustedes con lo que hicieron han hecho cubrir el altar de Jehová con lágrimas, con llanto y con clamor. ¿Qué habrán hecho estos sacerdotes para que Dios les hable así? Ellos se lo preguntan. Noten lo que dice verso 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, en este caso repudio es divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. 3 veces utiliza la palabra desleales, porque eso es lo que habían cometido estos sacerdotes, deslealtad. ¿Para con quién? Para con la mujer de su juventud. Siempre se utiliza en el Antiguo Testamento esa expresión, la mujer de su juventud, refiriéndose a la mujer con la cual se casaron. Y ese momento del casamiento está identificado por el pacto. Dice, ustedes fueron desleales y violaron el pacto de su Dios. Es el pacto que uno hace al momento de casarse. Es esas promesas que uno se hace al casarse de fidelidad para con la otra persona. ¿Qué es lo que hacían estos sacerdotes? Eran adúlteros. Se iban con otra mujer que no era su mujer. Y el tema del divorcio va a estar en algún momento en la temática de familia, pero no lo vamos a tocar hoy. Hoy el énfasis es otra cosa. Y desde ya quiero decirles que lo que dice aquí el texto, traducido al castellano, tiene algunas deficiencias y a veces hace entender que quien dice que repudia el divorcio es Dios y en realidad no está refiriéndose a Dios ahí.
Las palabras en hebreo hacen referencia a otra cosa, pero la vamos a estudiar en su momento, ¿sí? Quiero hacer eso porque seguramente usted lee todo esto y inevitablemente pasamos por el tema del divorcio, pero en su momento la temática nos va a llevar a eso, pero no en esta mañana. Quizá, queridos hermanos, este sea uno de los pasajes más difíciles de digerir debido a la dureza de las palabras y la abierta oposición que Dios hace del servicio sacerdotal. Ya en el capítulo 1 hizo una declaración tremenda contra los líderes y aquí sigue el Señor. Y el texto es importante en varios sentidos y uno de ellos es porque se dice explícitamente que la relación matrimonial se basa en un pacto. En eso se basa la relación matrimonial. Miren, estudiando y traté de ir viendo las diferentes culturas y los diferentes momentos en la historia de la humanidad, de cómo se han dado los casamientos, y obviamente hay diferentes rituales, ¿sí? Aquí nosotros ya tenemos por tradición los rituales, que no está mal hacerlo, ¿sí? De blanco, y ahora los varones están cambiando los colores con lo que se van a casar. El negro parece que está como... pero igual siempre queda como una opción ahí. Pero son tradiciones, ¿sí? Que nos vienen. Algunas ni queremos indagar de dónde vienen las tradiciones, para no tener lío y después tener problemas de conciencia. Pero mejor dejamos ahí porque nos gusta, decimos nomás. Hay lugares donde hay que saltar la escoba nomás. Saltan la escoba en el ritual y ya está casado. No es tan fácil si salta la escoba y ya está casado. Tremendo, ¿no? En otras culturas es de otra manera. En otra manera, o sea, el tema es no tanto el ritual, sino el pacto. Eso es lo importante en los casamientos. Es más, en la cultura hebrea, ¿cómo se realizaba un casamiento? Bueno, ustedes han notado que en las cartas apostólicas no hay ninguna referencia a boda. Han notado que no hay, ni tampoco en la Biblia encontramos un líder religioso casando. No hay ningún pastor ni ningún sacerdote casando a una pareja, porque no se usaba, no era culturalmente usado. Y la iglesia en sus comienzos seguía la cultura hebrea, que los líderes no casaban, en realidad eran los padres los que eran la autoridad para aprobar esa relación en ese momento. Y por eso no encontramos eso ahí. Y además porque las bodas no se realizaban en el lugar donde se congregaba la iglesia, las bodas eran en las casas. Y la costumbre era, en realidad, que quien era así, el novio estaba en su casa y la novia en su casa preparándose con sus amigos. ¿Se acuerdan esa expresión que utiliza Juan el Bautista? El amigo del novio, del esposo. Bueno, tenía un grupo de amigos que lo ayudaba a prepararse. Y especialmente si el novio no se sabía atar la corbata. Todas esas cosas, ¿no? Que a veces pasa. Bueno, el asunto es que tenía un grupo, cada uno tenía su grupo de amigos. Y llegaba un momento que surgía una procesión. El novio salía de su casa, por medio del pueblito, todos siguiéndolo, todo un momento festivo, ¿no? Iba a buscar a la esposa a su casa y él la traía, otra procesión, viniéndose ella con sus amigas, todo para la casa del novio, que era en la casa del novio, mayormente de la familia de él, donde se hacía la fiesta. Una fiesta que duraba 7 días por lo menos, y en algunos casos duraba 2. ¿Se imagina el costo de esa boda? ¡Oh, tremendo! Tremendo. Había comida para todos los días, había que tener, y bebida, tremendo era eso. Pero así eran, sí, las bodas. La mujer no se casaba de blanco en la cultura hebrea. Eran vestidos de colores, de muchos colores, porque era festivo el asunto. Así que así era la costumbre. Así que no tiene que ver con el rito, cómo hacemos el rito, sino lo importante en realidad es el pacto que se hace. Eso es lo importante. En verdad, en el vínculo matrimonial, en el ritual del vínculo matrimonial es el pacto. Por eso le he dicho a las parejas que estamos preparando, piense bien lo que va a decir Está bueno que las parejas se hagan sus propios votos, ¿sí? Escriban sus propios votos, que sea más natural y no que repitan lo que el pastor le va a decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, toda la vida. Bueno, hágalo porque es más emocionante. Además es para toda la vida queda eso, ¿no? Así que eso es lo importante. Por eso, queridos hermanos, en un matrimonio debe basarse en algo más que emociones pasajeras. Debe basarse en la determinación de la voluntad de asumir un compromiso de fidelidad independientemente de lo que uno sienta en el futuro y o de las circunstancias que la pareja haya de atravesar en el futuro. Ese es el pacto. Lo solemos decir, ¿no? En la salud, la enfermedad, riqueza, pobreza. Ese es el pacto. Yo voy a permanecer fiel a vos, voy a estar siempre con vos, voy a procurar hacerte bien siempre, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Sí? Ese es el pacto. Soy tuyo. ¿Sí?
Y ella también, lo mismo, soy tuya de manera exclusiva para siempre. Esa es la idea del pacto, ¿verdad? Un pacto de fidelidad. Y la fidelidad esa es la manifestación de amor. Decimos un pacto de amor, sí, pero es más que amor. A veces amor es un poco ambiguo porque lo relacionamos con sentimientos. Es fidelidad. Es mi vida para vos, ¿sí? Y eso es lo que, y por eso es que los votos matrimoniales, queridos hermanos, deben expresar promesas de fidelidad, ¿sí? Dios ha diseñado la vida matrimonial con miras a ejemplificar su fidelidad para con su pueblo, y por eso, gracias una vez más por el último coro. Cuando lo cantaba dije, eso es, de esto se trata el pacto matrimonial. Voy a ser fiel a esta persona por lo que me queda de vida. Eso es. Y por eso el matrimonio es un reflejo de la fidelidad de Dios para con su pueblo, y por eso Dios muchas veces utiliza la figura del matrimonio para expresar su relación con su pueblo y cómo Dios se siente cuando su pueblo le es infiel. Utiliza esa analogía, y por eso Dios creó el matrimonio. Creó para que sea un reflejo de lo que significa ser fieles, porque en la relación matrimonial se expresa la fidelidad como ningún otro vínculo de las relaciones humanas. Es la mayor manifestación de fidelidad porque implica el todo de la vida. Y Dios lo creó para que veamos qué significa que Él sea fiel a nosotros y qué se espera de nosotros para con Él. Bueno, ahí está el vínculo matrimonial, ¿sí? Por eso es tan importante los votos en el matrimonio. El pacto es realizado en forma pública y ante las autoridades pertinentes para que la promesa tenga un peso legal ante los testigos. Pero es ante todo, sin duda alguna, ese pacto es realizado delante de Dios. Por eso el texto dice en el versículo 14, ahí en Malaquías 2:14, Jehová ha sido testigo. ¿No han notado? Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud. En realidad la traducción debe ser Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. ¿Qué quiere decir? Cuando vos juraste a esta mujer y ella te juró a ti realmente fidelidad, yo estaba ahí. Yo estaba siendo testigo de tus palabras. Y Dios, como era testigo, ahora se lo está recriminando. No guardaste tu promesa. Entonces dice, yo fui testigo de eso. Por eso es que el pacto tiene que ser público, tiene que ser ante autoridades y además tiene que tener conciencia los creyentes, ¿no? Que estamos haciendo un pacto con Dios como testigo de lo que estamos prometiendo. Así que el hacer un voto de compromiso en forma pública le añade el peso a nuestras palabras, le añade un peso de legitimidad a nuestras palabras. Por eso es que hacer un pacto los dos solos, sin que nadie sepa, ¿qué validez tiene eso? ¿Quién va a reclamarle a quién? ¿Es tu palabra contra la mía? En el momento que hay problemas, ¿no? No, yo no le prometí nada, es cosa de ella. No, tiene que haber público, gente, testigos, para que después digan, ellos se prometieron y mirá vos, ahora no están cumpliendo. El pacto además debe ser un trámite legal, una formalidad, y eso debe ser así porque es una demostración de amor verdadero. Y aquí está la respuesta a esos tantos que dicen, un papel cambia, no cambia mis sentimientos. En realidad el papel es importante porque es una demostración de amor verdadero. ¿Sí? Es una demostración de amor verdadero. La idea popular es, no necesito un papel para quererte. Y es una idea basada en los sentimientos subjetivos. Y es cierto que un trozo de papel no le añade nada a los sentimientos que uno experimenta por la otra persona, ¿no? Pero la relación matrimonial, queridos hermanos, consiste en mucho más que lindos sentimientos. Y los que estamos casados sabemos eso. La relación matrimonial consiste en mucho más que lindos sentimientos, porque incluso después que nos casamos, hay momentos donde los sentimientos no están. Hay momentos en que no están los mismos sentimientos que sentimos las maripositas cuando nos enamoramos en el noviazgo. No están. ¿Qué es lo que sostiene a una mujer y un hombre cuando incluso los sentimientos no son los mismos? Y hay momentos que pasan días o semanas que no están esos sentimientos. ¿Qué es lo que sostiene? El pacto que se hicieron. Hay que añadir a esos votos. Yo voy a permanecer fiel incluso en los momentos en que no sienta nada por vos. Qué duro parece, pero va a pasar. Claro, nadie antes de casarse está pensando que en algún momento, o ahora sí, en algún momento ya no voy a sentir nada y voy a estar liberado para
buscarme otra persona por la que pueda sentir algo. Es una cuestión comercial ahí. El escritor Timothy Keller, que algunos de ustedes sé que leen, dijo esto en cuanto a la vida matrimonial, o a ese pacto, mejor dicho. Cuando la Biblia, y lo cito, cuando la Biblia habla de amor, la medida no es cuánto afecto deseamos o esperamos recibir, sino cuánto estamos dispuestos a dar nosotros para beneficio de nuestro cónyuge. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Y si seremos capaces de ceder nuestro derecho y libertad en aras de la relación con el otro, respecto a tiempo, emociones y recursos. En definitiva, dice él, ¿cuánto y cómo vamos a invertir en esa relación? Visto desde esa perspectiva múltiple, los votos del matrimonio no solo suponen una ayuda o garantía, sino toda una prueba. Son muchos los casos en los que cuando una persona le dice a otra, te amo, pero no lo estropeemos casándonos, lo que esa persona está diciendo en realidad es, no te quiero lo suficiente para cerrarme a otras posibilidades u oportunidades. No te amo como para entregarme a ti sin reservas. Eso es lo que está diciendo en realidad cuando dice no nos casemos. Decir no necesito un papel legal para amarte es lo mismo que decir mi amor por ti no llega al nivel del matrimonio. Esa es la realidad de esa frase. Cuando dicen no nos casemos mejor. Lo que está pensando en su interés, quizá esto no termina convenciéndome, tengo una puerta ahí para escaparme sin hacer tanto lío con, ¿no? Significa que no amas tanto a la otra persona. Y sigue diciendo este autor Keller, Timothy Keller, de esta manera. Una de las creencias más extendidas en nuestra sociedad es que el amor romántico es algo fundamental en la vida, pero que rara vez dura mucho tiempo, ¿no? Una segunda creencia es que el matrimonio siempre debería estar basado en un amor romántico, convicciones que al relacionarlas llevan a la conclusión de que el matrimonio y el afecto romántico son en esencia incompatibles y que es cruel obligar a las personas a comprometerse en una relación de por vida si desaparece la ilusión romántica. Esa es la creencia popular. La noción bíblica de amor no excluye las emociones más profundas, tal como veremos más adelante en el libro donde tomé esto. Un matrimonio carente de pasión y deseo emocional mutuo no cumple con los requisitos que se contemplan en esta visión. Y hago el paréntesis ahí. Cuando estamos hablando de esto de tomar un pacto y que las emociones están en segundo lugar, tampoco estamos descartando. Es más, si una pareja llega al punto de contraer matrimonio, pero no tienen esta pasión el uno por el otro, esta pasión emocional y romántica, uno también le diría, y yo como pastor le diría, no te cases. Está bueno que vos estés dispuesto a tener un pacto, pero no sentís nada por otra persona, tampoco es válido eso, ¿sí? Así que no tengamos cuidado con ir de un extremo al otro. Pero la Biblia en modo alguno refrenda o aprueba una pasión que no esté dispuesta a una entrega para beneficio de la persona amada. Si en lo primero que pensamos en una relación amorosa es en el deseo emocional y no en un compromiso activo, acabaremos oponiendo deber y deseo para mutua destrucción. Amor y obligación deben ir de la mano. Porque al comprometerme de manera sentimental y amorosa con otra persona, porque quiero vivir con ella, también hay un deber. Deber del que vamos a hablar el año que viene recién, para hablar de cómo se relaciona la vida matrimonial en la familia, ¿no? El rechazo al compromiso público, sigue diciendo Keller, ilegal, es más bien una muestra de egoísmo en la que uso al otro hasta que ya no me produzca ninguna satisfacción emocional. Esa es la idea. Uso al otro. Es terrible eso. No estoy dispuesto porque en algún momento se acaba y ya no me da ninguna satisfacción y busco otro que me dé satisfacción. Es terrible ese pensamiento porque me hace un ser egocéntrico. Si me servís para satisfacerme, bien. Si no, te descarto y busco otro. Esa es la idea. Cuando dos personas se aman verdaderamente y no se están usando, ¿sí? Solo para tener sexo, para medrar socialmente o para su relación personal, nunca van a querer que la situación cambie. Lo que se desea es la seguridad del voto de compromiso, estando por ello más dispuestos a pronunciarlo en forma pública. Si hay un amor verdadero ahí, que se quieren de verdad, que no están pensando solo en sí mismos, sino en el otro, hacerle bien,
no van a tener ningún problema en hacer un voto público y decir, me comprometo, me la juego por esta persona. Me pongo ahí, sí, ¿cómo que no? Sí, pastor, 3, 4 veces digo sí por esta mujer. Allá bueno, ¿no? Encontrar unos votos así. Una vez vi un matrimonio, una pareja se estaba comprometiendo y agarró en el momento del beso, no era el besito ese para la foto, le dio un beso. Tremendo, dije, wow, ¿cómo? ¡Qué pasión! Tremendo, estaba bueno. Es una idea para los que se están por casar. El pacto, además, es una fuente de cierta seguridad. ¿Sí? Cuando alguien está dispuesto a comprometerse públicamente en fidelidad, terminó la cita de Keller, ¿sí? Cuando alguien está dispuesto a comprometerse públicamente en fidelidad, imparte seguridad a la persona amada. Y a mí me gustó esto, lo podría haber dicho de otra manera, pero yo quiero citar al buen Salomón, a la esposa de Salomón, en el Cantar de los Cantares. Ella dijo esto, ¿sí? como expresándole este deseo a su amado Salomón. Y ustedes recordarán esto los que han leído ese libro. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Otra traducción dice, son como llama divina, dice los lazos del amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Qué está diciendo la mujer de manera poética? Le da un cantito. Dice, comprometete conmigo, poneme como un sello sobre tu brazo, que soy tuya y nada más. Que todos sepan que en verdad estás comprometido conmigo. Bueno, esa es la idea de cantar. ¿Qué hace el compromiso? Le da seguridad a la otra persona. Le da seguridad de que mi amor es verdadero, que mi amor es sincero. Eso es lo que hace. Por eso es tan importante los votos, no solo porque estoy poniendo mis palabras con peso delante de Dios y delante de testigos, sino porque a la otra persona le da seguridad de que, mira vos, sí, se la quiere jugar conmigo para su vida. Así que los votos matrimoniales no son una declaración de amor en el presente, sino una promesa de amor con proyección a futuro y de carácter vinculante. Una boda no debe ser ocasión para hacer públicamente manifiesto el amor mutuo que se supone la pareja ya profesa. Muy al contrario, en la ceremonia cristiana de boda, ¿sí?, la pareja está delante de Dios, de su familia y de la sociedad. Y en verdad lo que promete es amor, fidelidad y honestidad en mutua reciprocidad y de cara al futuro, sin importar posibles oscilaciones personales o futuras circunstancias externas cambiantes. ¿Sí? Es importante el pacto. Por eso es tan importante el momento del rito matrimonial para que la persona pase de estar soltero a casado y pase a otra situación. Porque el pacto es muy, muy importante a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué creemos que es importante y necesario el casamiento legal? ¿Sí? Bueno, en tercer lugar, porque la Biblia enseña que el matrimonio es una unión sagrada y solemne. Vayan ahí conmigo entonces a Mateo, en sus Biblias, capítulo 19. El Evangelio de Mateo, capítulo 19. Pegó justo, ¿no? Este tema con lo que se viene en septiembre. No, 2 horas. Está bueno. Mateo 19, verso 1 dice así. 1 al 12 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, noten que dice que lo que Dios juntó y no a los que Dios juntó. Y eso es significativo. No lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? O sea, habla del divorcio ahí, ¿no? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón.
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que se hicieron así del vientre de su madre, nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Me sorprende la respuesta de los discípulos, ¿no? La conclusión a la que ellos llegaron. Si yo tengo que ser fiel a una mujer por el resto de mi vida y no me puedo divorciar por cualquier motivo, wow, la condición del hombre es difícil, le dicen los discípulos. Noten la mentalidad que tenían los hombres en aquel tiempo, ¿no? ¿En qué pensaron los discípulos inmediatamente? Y dijeron, mejor no nos casamos. Y Cristo dijo, momentito. Si no tenés dominio propio, va a tener que entrar en otro terreno. Pero cuidadito, le dijo. Bueno, no es el tema en cuestión ahora, pero sí el texto es muy importante para poder afirmar lo que nosotros estamos diciendo de la importancia de la unión o el ritual matrimonial, ¿sí? Porque es sagrado y solemne. Ahora, es importante entender el texto, ¿sí? El contexto, de dónde viene lo que Cristo afirma, volviendo a Génesis capítulo 2, ¿sí? ¿Por qué es importante entender eso? Porque en la ley de Moisés solo había un pasaje que hablaba sobre el motivo para divorciarse. Y ese pasaje es del Deuteronomio 24, no vamos a ir ahora, porque en el Deuteronomio 24 dice que había un solo motivo en ese texto para dar carta de divorcio. ¿Y cuál era el motivo? Si hallaba en la mujer, el texto dice, si haya alguna cosa indecente. ¿Sí? Ese era el motivo. Bueno, de ahí en más, no se habla más nada acerca de los motivos para divorciarse, ¿sí? en Israel. ¿Cuál era el problema de eso? Que seguramente en el momento que Moisés escribió eso, todos entendían a qué se estaba refiriendo. El asunto es que ha pasado más de 3.000 años y hay que viajar en el tiempo 3.000 años para saber a qué te referías, Moisés, cuando dijiste que si hallaba alguna cosa indecente, podía darle carta de divorcio. Bueno, dada esa complicación, en Israel se armaron dos corrientes de pensamiento para interpretar esa frase, si haya alguna cosa indecente. Entonces estaban aquellos que decían, basado en uno doctor de la ley, ¿no? Uno creo que se llamaba Gilel y otro Imel, algo así. Eran los nombres de los dos corrientes de pensamiento. Uno decía que esa frase refería al adulterio y que esa era la razón para separarse, para divorciarse. Pero otro dice cualquier cosa indecente. Y entonces decía, bueno, cualquier cosa indecente. Algo que yo considero indecente, que es que no le ponga sal a la comida. Listo, chao, divorcio. Bueno, ustedes se ríen, pero había esa corriente de pensamiento en Israel. Había unos que seguían a esa corriente de pensamiento. No me gusta cómo sonríe, divorcio. Y en verdad, quiero otra mujer que sonría como a mí me gusta. Entonces dieron esa interpretación, muy graciosa hoy en día, pero mucha gente sigue eso. Y por eso, estos fariseos se ve que seguían la corriente de pensamiento de que el adulterio era en realidad la causa. Y por eso, como otros, los saduceos, seguían la corriente del otro y decían cualquier cosa, listo, habilitado por la ley para divorciarse, y por eso dicen, es lícito. En verdad que se le dé carta de divorcio por cualquier motivo. ¿A quién estaban haciendo referencia? A la otra corriente. ¿Y qué querían hacer ellos? Querían en realidad que Cristo pisara el palito. Ah, ya ven que Él no está en realidad con la ley de Moisés y no la respeta, está con aquellos que son unos herejes. Esa es la idea de esta pregunta acá. Pero Jesús, muy sabio, no pisó el palito, sino que le respondió justamente con un pasaje sublime que es el pasaje del origen, donde Dios creó el vínculo matrimonial. Y le responde allí. Bueno, hay que entender eso para interpretar lo que dice el texto aquí, ¿sí? Así que los fariseos seguían esa corriente allí posiblemente. Así que la respuesta de Cristo se basa en el diseño original del matrimonio, donde se puede observar lo sagrado y solemne del pacto matrimonial y que no puede romperse por cualquier motivo. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? No, muchachos, hablo en argentino hoy en día. No, muchachos, noten lo sagrado que es el vínculo matrimonial y lo llevó al origen. No se puede romper, uno no se puede divorciar por cualquier capricho. No, no es así. No sigo esa corriente de pensamiento.
Y por eso es que el tema del divorcio es un asunto muy serio, muy traumático, y hay que exponerlo bien de las Escrituras. En algún momento lo vamos a exponer. Hay razones que la Escritura nos permiten vislumbrar en cuanto a esto, pero no es el tema hoy. Pero lo que sí es el tema es que es tan sagrado ese pacto que hacen un hombre y una mujer que no se puede romper por cualquier pavada. Es lo que está aduciendo aquí, ¿no? Por eso es que habla que el pacto matrimonial crea una nueva realidad en la vida de las personas. Una unidad, unidad en un vínculo que solo puede ser roto en circunstancias muy especiales y que Jesús asocia con la dureza del corazón humano, ¿sí? No con una falla en el diseño, sino justamente con una falla en los seres humanos que somos pecadores. ¿Sí? Esta nueva realidad que hace ese pacto entre el hombre y la mujer, ¿sí? Une al hombre con la mujer en una sola carne. Noten lo sublime que es. Noten lo sagrado que es este pacto, que a partir de ese pacto el hombre y la mujer quedan unidos en una sola carne. ¿Sí? Y no es una unión mística, que bueno, cuando se casan ahí en el universo celestial, se producen unos lazos ahí, que después es imposible. No, eso es una cuestión mística. Tiene que ver con el hecho de que ahora hay una relación entre ellos que funcionan como uno. Esa es la idea. Vamos a explicarlo más eso en el futuro para dar el argumento por qué es tan traumático el divorcio, ¿no? Pero sí, lo que está diciendo esto es sagrado. Produce una unión entre esas dos personas que realmente llegan a ser como una sola carne, funcionar como uno, ¿sí? Y para que ello suceda, el texto justamente del diseño original dice que deben suceder tres cosas para que esto sea así. Note que Cristo habla y acude al diseño original diciendo que tres cosas pasaban en ese momento del pacto, o tres cosas debían pasar en ese momento del pacto. Dice así, versículo 4, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán. Hay tres verbos importantes ahí. Dejará, se unirá y serán. Eso es lo que hace el pacto en ese momento. Deja, se une y son. Y hay una nueva realidad a la que entran esas dos personas a partir del vínculo matrimonial fundado en un pacto de fidelidad entre las dos personas. Dejan, ¿qué cosa? Padre y madre. Otra vez volvemos a eso, pastor. Deja padre y madre, ¿sí? Rompe. La palabra que se utiliza ahí es muy fuerte porque habla como divorciarse de papá y de mamá, como separarse de ellos. Ahora, obviamente no está diciendo aquí que debe ahora no relacionarse más con papá y mamá, simplemente dice que ahora ya no está en una relación de dependencia con ellos y que ahora quiere una relación de afecto y fidelidad más elevado con su esposo, su esposa, que con su familia anterior. Y esto es uno de los problemas que enfrentan justamente las parejas, especialmente en los primeros tiempos y en los tiempos más avanzados también, que no terminan de cortar la relación con papá y mamá, o papá y mamá no terminan de cortar la relación con los hijos. Pero para que esto funcione según el diseño original, dejará, porque ahora entra en una relación de fidelidad inigualable. No hay otra relación en el vínculo humano que se iguale a esta. Y para que esto suceda así y puedan funcionar bien como una sola carne, tiene que dejar. ¿Cuán lejos tiene que estar de su papá y su mamá? No hay nadie que lo mida. No quiero parecerme a esos doctores de la ley que hicieron tanto detalle, pero el asunto es esto, tiene que haber independencia. Tiene que haber independencia de papá y de mamá. Independencia emocional, independencia económica y de lugar. Claro. ¿Cuánto? ¿3 cuadras? ¿5 cuadras? Algunos viven a kilómetros, pero sin embargo el cordón parece que es tan largo que llega a extenderse kilómetros y kilómetros y nunca se termina de cortar. Así que no pasa por allí. ¿De cuánta distancia? Sí que tiene que haber independencia. Yo sé que algunos pastores van a decir, permítame ser un poco práctico, no construya al lado de la casa de sus padres o arriba de la casa de sus padres. Y tendrán sus razones. Yo podría ser un poquito más flexible con eso. Más de que si es al lado, arriba, al costado, en la otra cuadra o a 25.000 kilómetros, yo le diría en verdad, asegúrese que usted es totalmente independiente de sus padres. No importa si vive al lado, arriba o si usted es completamente independiente y no permite que sus padres se inmiscuyan en sus asuntos, fenómeno, usted está cumpliendo esto que dice Cristo aquí. No lo permita.
No permita que se inmiscuyan en cómo cría a sus hijos, qué le va a cocinar. Sí, yo sé, mamá, que vos cocinabas mejor. Y que acá es la comida de ella, la que... O él, capaz que ahora cambie y cocina él. No importa. Pero hay que ser independiente. Eso implica dejar. Acá no hay nada místico. Y ahí es donde ellos son una sola carne. Se unirá, y tiene que ver con que ahora es para ella y él para él. Se unirá. Eso habla de vivir juntos, de convivir, de compartir la vida juntos, todos, ¿sí? Y serán. Y ahí está el resultado. Serán una sola carne. Un nuevo ser, es el verbo ser. Serán, ahora son una nueva realidad. Noten cuán sagrado y sublime es este vínculo basado en un pacto donde Dios es testigo. Por eso es que no es cosa menor el tema del casamiento legal. No es cosa menor, por todas estas razones. Bueno, acá hay mucha tela más para cortar, pero no quiero, creo que las cosas han quedado en claro, ¿verdad? En otros textos, ¿sí? El tipo de compromiso, este tipo de compromiso basado en este diseño original es aprobado por Dios, lo que Dios unió, no a los que Dios unió, sino lo que Dios unió, ¿sí? Algunos piensan cuando se casa la persona se une el hombre, la mujer y Dios se une, ¿no? Significa que Dios es testigo ahí de eso, ¿sí? Este tipo de compromiso no debe ser roto por terceros, dice no lo separe el hombre. ¿A qué hombre se refiere en este contexto? ¿Saben que una cuestión que pasaba en ese momento, de esos que decían se puede divorciar por cualquier cosa? Cobraban. ¿Te vas a divorciar? Acá estoy yo. Te hago todo el papeleo. ¿Querés? Por eso es que la gente se divorciaba tan seguido en Israel. Nosotros decimos el divorcio es una cosa de ahora. No, en Israel se divorciaban. Si no noten los discípulos cómo se asombraron diciendo, toda la vida con la misma mujer, se asombraron porque se divorciaban rápidamente. Y Cristo dice, no lo separe el hombre. Y lo que se está refiriendo es a esos maestros que se prestaban para estar... Che, divorciate, dale. Esa es la idea. Esa es la idea. No está diciendo que no puede existir el divorcio de ninguna manera, sino está hablando de esos hombres que divorciaban a cualquiera por cualquier motivo. Y termino con esto, queridos hermanos. ¿Es un papel la garantía para un matrimonio exitoso? Usted dice, bueno, pastor, entonces si hago esto, mi vida matrimonial, ¡pum!, éxito, total. Bueno, voy a usar esta analogía para responder esa pregunta, sencillamente. Porque usted me va a decir, conozco un montón, pastor, conozco un montón que se han casado legalmente, hicieron toda la firmita, todo ahí, y no sabe cómo le fue. Terrible. Y claro, dicen que la culpa la tiene el papel. No. Imagínese que usted edifica una casa y usted le pone los cimientos, como dice el arquitecto, todo bien, bien, bien. No hay nada, ni un terremoto que rompa esos cimientos. Pero después usted empieza a edificar las paredes con más arena que cemento, torcidas, no las revoca, que cuando llueve le pasa el agua. Y usted dice, ¿estuvieron mal los cimientos? No. Lo que está mal es lo que sigue haciendo después arriba de esos cimientos. Así que un casamiento legal no es la garantía para un matrimonio exitoso, sino es la garantía de que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Eso sí es garantía de eso. Y en último lugar, queridos hermanos, los fracasos no se deben a la firma en un papel, sino a la dureza del corazón, dijo Cristo. Un matrimonio fracasa por nuestra naturaleza pecaminosa, no porque firmamos un papel. No nos equivoquemos en eso. El problema siempre es la falta de disposición al compromiso con la otra persona. Bueno, esto es un estudio. Si quedan preguntas, no hay ningún problema en que ustedes las envíen al WhatsApp. Si tengo tiempo las voy respondiendo, si no, pero es una enseñanza para tener una base sólida de por qué es importante pasar por el ritual del matrimonio, ¿sí? Para estar en la voluntad de Dios. Y todas estas bases son más que sólidas en la Escritura. Muy bien, oramos. Amado Dios y Padre Celestial, nosotros encomendamos en tus manos esta enseñanza. Sin duda será la respuesta para creyentes que todavía no tenían este asunto muy en claro, y para otros será quizá un impulso para ordenar sus vidas delante de ti, poder estar en una buena relación contigo.
Y sin duda alguna quizás hay otros que están escuchando este mensaje que en verdad no son salvos. Y como tú hiciste con la mujer samaritana, al declararle este pecado de estar en convivencia, fue llevada al arrepentimiento y a la fe. Quizá haya personas así, que con una temática tan particular como esta también puedan ser revelado el pecado en sus corazones y ser llevados a buscar a Cristo. Porque de eso se trata, Padre, de encontrar el perdón de nuestros pecados en Cristo.